Bhagavad Gita, capítulo 11, texto 53. Pero ni por los Vedas, ni por austeridades, ofrendas, ni limosnas, puede verme nadie como tú me viste. Dice el significado de mi maestro espiritual, Srila Prabhupada: Krishna apareció primero ante sus padres Devaki y Vasudeva en una forma de 4 manos, y luego se transformó y adoptó la forma de 2 manos. Este es un misterio muy difícil de entender para aquellos que son ateos o que están desprovistos de servicio devocional. A los eruditos que tan solo han estudiado la literatura védica por medio del conocimiento gramatical o de las cualidades académicas, no le es posible entender a Krishna, y tampoco pueden entenderlo a él las personas que van al templo de una manera oficial a ofrecer sus adoraciones. Ellas hacen una visita, pero no pueden entender a Krishna tal como es. A Krishna se le puede entender únicamente a través de la senda del servicio devocional, tal como el propio Krishna lo explica en el verso siguiente. Hemos hablado sobre eso, de que es muy complicado para algunas personas entender la potencia de Dios, ¿no? De hecho, vemos que actualmente en el mundo está lleno de escuelas de yoga. Yo me acuerdo en el año 75, por ahí, éramos muy pocos los que practicábamos yoga, y éramos muy pocos los que practicábamos el vegetarianismo. Y cuando se hablaba de esto, lo miraban como algo raro. Después, con el tiempo, pasó a convertirse, después cuando vino la onda del New Age, se empezó a practicar el yoga, pero de una forma no muy diferente de lo que se llamó el Arika, el psicocalistenia, o más adelante lo que se llamó Pilates. O sea, diferentes modos de interpretar lo que es esta preparación del cuerpo para poder alcanzar un nivel superior de conciencia. Pero realmente todo esto, como hemos dicho antes, es para poder alcanzar un estado superior a través de primero preparar el cuerpo, luego preparar la mente y finalmente establecerse en el ser. Cuando una persona se establece en el ser, para él no le cuesta, no es muy difícil entender de que el Supremo Espíritu, si es capaz de crear todo este universo que yo le he dicho, para él no le cuesta nada tener 4 manos, 10 manos, 100 manos, eso es lo de menos para él. Si también hay 100 pies por ahí. Así que ¿por qué no puede crear, Dios no puede tener también 100 manos si quiere? Si Él es Dios. Eso no es limitar a Dios, eso es entender realmente la potencia. Todo esto es una explicación, tómalo como algo simbólico, en el sentido de que el Espíritu Supremo es capaz de hacer lo que Él quiera, porque por eso es el Espíritu Supremo. Nosotros somos capaces de tener niños, por ejemplo, pero un reloj no, un ordenador no, un coche no, ¿entiendes? Pero sí, nosotros, que somos pequeños dioses en este mundo y que por eso nos convertimos en ególatras, podemos ser pequeños dioses en este mundo material. Y eso es lo que nos confunde. Entonces, aceptar de que existe un ser superior que es capaz de tener cualquier potencia, de lograr lo que él quiere, eso ya te hace desarrollar humildad. Y de eso es lo que va todo este conocimiento, de ubicarnos en este plano material y ser un poquito humildes, para ser felices, porque la humildad te produce felicidad. Jai, Hare Krishna, Namaste.